Sorry to keep you waiting. Good afternoon. Lamento haberlos hecho esperar. Buena tarde. El ejército ruso ha comenzado un asalto brutal contra el pueblo de Ucrania sin provocación, sin justificación, sin necesidad. Este es un ataque premeditado. Vladimir Putin ha estado planeando esto durante meses, como lo ha estado haciendo, como lo hemos estado diciendo todo el tiempo. Movió más de 175,000 soldados y equipo militar a posiciones a lo largo de la frontera con Ucrania. Movió los suministros de sangre a su posición y construyó un hospital de campaña, lo que indica sus intenciones en el tiempo. Rechazó todos los esfuerzos de buena fe que hicieron los Estados Unidos y nuestros aliados y socios para abordar nuestras preocupaciones mutuas de seguridad a través del diálogo para evitar conflictos innecesarios y evitar el sufrimiento humano. Durante semanas hemos estado advirtiendo que esto sucedería y ahora se está desarrollando en gran medida como predijimos. La semana pasada vimos un aumento en los bombardeos en el Donbass, la región del este de Ucrania controlada por separatistas respaldados por Rusia. El gobierno ruso ha perpetrado ciberataques contra Ucrania. Vimos un teatro político en escena en Moscú, afirmaciones extravagantes e infundadas de que Ucrania estaba a punto de invadir y lanzar una guerra contra Rusia, que Ucrania estaba preparada para usar armas químicas, que Ucrania cometió un genocidio sin ninguna evidencia. Vimos una violación flagrante del derecho internacional al intentar crear unilateralmente dos nuevas supuestas repúblicas en territorio soberano de Ucrania. Y en el mismo momento en que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunía para defender la soberanía de Ucrania para evitar la invasión, Putin declaró su guerra. En unos momentos, los ataques con misiles comenzaron a caer sobre ciudades históricas de Ucrania. Luego vinieron los ataques aéreos, seguidos de tanques y tropas. Hemos sido transparentes con el mundo. Hemos compartido evidencia desclasificada sobre los planes y ciberataques de Rusia y falsos pretextos para que no haya confusión ni encubrimiento sobre lo que estaba haciendo Putin. Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país cargarán con las consecuencias. Hoy estoy autorizando fuertes sanciones adicionales y nuevas limitaciones sobre lo que se puede exportar a Rusia. Esto va a imponer severos costos a la economía rusa tanto de inmediato como a lo largo del tiempo. Hemos diseñado a propósito estas sanciones para maximizar el impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en los Estados Unidos y nuestros aliados. Y quiero ser claro, Estados Unidos no está haciendo esto solo. Durante meses hemos estado construyendo una coalición de socios que representan más de la mitad de la economía global. 27 miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, Alemania, Italia, así como el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros, para amplificar el impacto conjunto de nuestra respuesta. Acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes para ser parte de la economía global. Limitaremos su capacidad para hacer eso. Vamos a atrofiar la capacidad de financiar y hacer crecer a Rusia, al ejército ruso. Vamos a imponer importantes sanciones y vamos a afectar su capacidad para competir en una economía de alta tecnología del siglo XXI. Ya hemos visto el impacto de nuestras acciones en la moneda de Rusia, el rublo, que el día de hoy alcanzó su nivel más bajo en la historia. Y el mercado de valores ruso se desplomó hoy. La tasa de endeudamiento del gobierno ruso se disparó en más del 15%. En las acciones de hoy ahora hemos sancionado a los bancos rusos, que juntos poseen alrededor de $1 billón en activos. Hemos bloqueado al banco más grande de Rusia, un banco que posee más de un tercio de los activos bancarios de Rusia por sí mismo, bloqueado, aislado del sistema financiero de los Estados Unidos. Y hoy también estamos bloqueando otros 4 bancos importantes. Eso significa que todos los activos que tienen en Estados Unidos serán congelados. Esto incluye a VTB, el segundo banco más grande de Rusia, que tiene 250,000 millones en activos.
Como prometimos, también estamos agregando nombres a la lista de élites rusas y sus familiares con sanciones. Como dije el martes, estas son personas que se benefician personalmente de las políticas del Kremlin y deberían compartir el dolor. Seguiremos con este redoble de esas sanciones contra los multimillonarios corruptos en los próximos días. El martes impedimos que el gobierno ruso recaudara dinero de inversores estadounidenses o europeos. Ahora vamos a aplicar las mismas restricciones a las empresas estatales más grandes de Rusia, empresas con activos que superan los 1.4 billones de dólares. Algunos de los impactos más poderosos de nuestras acciones se producirán con el tiempo a medida que exprimamos el acceso de Rusia a la financiación y la tecnología para sectores estratégicos de su economía y degrademos su capacidad industrial en los años venideros. Entre nuestras acciones y las de nuestros aliados y socios, estimamos que cortaremos más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia. Dará un golpe a su capacidad para continuar modernizando sus fuerzas armadas. Se degradará su industria aeroespacial, incluido su programa espacial. Perjudicará su capacidad para construir barcos, reduciendo su capacidad para competir económicamente. Y será un gran golpe en las ambiciones estratégicas a largo plazo de Putin. Y nos estamos preparando para hacer más. Además de las sanciones económicas que estamos imponiendo, también estamos tomando medidas para defender a nuestros aliados de la OTAN, particularmente en el este. Mañana la OTAN convocará una cumbre. Estaremos allí, reunir a los líderes de 30 naciones aliadas y socios cercanos para afirmar nuestra solidaridad y para mapear los siguientes pasos que tomaremos para fortalecer aún más todos los aspectos de nuestra alianza de la OTAN. Aunque proporcionamos más de 650 millones en asistencia defensiva a Ucrania solo este año, permítanme decirlo de nuevo, nuestras fuerzas no están y no estarán comprometidas en el conflicto con Rusia en Ucrania. Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y tranquilizar a los aliados del este. Como dejé muy claro, Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Y la buena noticia es que la OTAN está más unida y más decidida que nunca. No hay duda de que Estados Unidos y todos los aliados de la OTAN cumplirán nuestros compromisos del artículo 5, que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Durante las últimas semanas ordené miles de fuerzas adicionales para Alemania y Polonia como parte de nuestro compromiso con la OTAN. El martes, en respuesta a la acción agresiva de Rusia, incluida su presencia de tropas en Bielorrusia y el Mar Negro, autoricé el despliegue de fuerzas terrestres y aéreas ya estacionadas en Europa a los aliados del flanco oriental de la OTAN: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania. Nuestros aliados también se han unido, se han fortalecido los otros aliados, el resto de la OTAN, agregando sus propias fuerzas y capacidades para garantizar nuestra defensa colectiva. Y hoy, pocas horas después de que Rusia desató su asalto, la OTAN se reunió y autorizó y activó una activación de los planes de respuesta. Esto permitirá que las fuerzas de alta disponibilidad de la OTAN se desplieguen cuando y donde se necesiten para proteger a nuestros aliados de la OTAN en las fronteras orientales de Europa. Y ahora estoy autorizando el despliegue de fuerzas y capacidades adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN, incluidas algunas de las fuerzas con base en Estados Unidos que el Departamento de Defensa puso en espera hace semanas. También hablé con el secretario de Defensa Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Milley, sobre los preparativos para movimientos adicionales en caso de que fueran necesarios para proteger a nuestros aliados de la OTAN y apoyar a la mayor alianza militar en la historia del mundo, la OTAN. Mientras respondemos, mi administración está utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a las familias y empresas estadounidenses del aumento de los precios en las estaciones de gasolina. Saben ustedes, estamos tomando medidas activas para reducir los costos y las compañías estadounidenses de petróleo y gas no deberían aprovechar este momento para aumentar sus precios y aumentar sus ganancias.
Estamos monitoreando de cerca los suministros de energía para detectar cualquier interrupción. Hemos estado coordinando con los principales países productores y consumidores de petróleo hacia nuestro interés común de asegurar el suministro mundial de energía. Estamos trabajando activamente con países de todo el mundo para evaluar una liberación colectiva de las reservas estratégicas de petróleo de los principales países consumidores de energía. Y Estados Unidos liberará barriles de petróleo adicionales según lo justifiquen las condiciones. Sé que esto es difícil y que los estadounidenses ya están sufriendo. Haré todo lo que esté a mi alcance para limitar el dolor que siente el pueblo estadounidense en el surtidor de gasolina. Este punto es crítico para mí. I spoke last night to President Zelensky of Ukraine. Pero esta agresión no puede quedar sin respuesta. Si lo hiciera, las consecuencias para Estados Unidos serían mucho peores. Estados Unidos se enfrenta a los opresores. Defendemos la libertad. Esto es lo que somos. Permítanme también repetir la advertencia que hice la semana pasada. Si Rusia persigue ataques cibernéticos contra nuestras empresas, nuestra infraestructura crítica, estamos preparados para responder. Time and again, Durante meses hemos estado trabajando en estrecha colaboración con nuestro sector privado, con el sector privado para fortalecer sus defensas cibernéticas y también mejorar nuestra capacidad para responder a los ataques cibernéticos rusos. Hablé anoche con el presidente Zelensky de Ucrania y le aseguré que Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios en Europa, apoyará al pueblo ucraniano en la defensa de su país. Proporcionaremos ayuda humanitaria para aliviar su sufrimiento. Y en los primeros días de este conflicto, los medios de propaganda rusos seguirán tratando de ocultar la verdad y reclamar el éxito de su operación militar contra una amenaza inventada. Pero la historia ha demostrado una y otra vez cómo las ganancias rápidas en el territorio eventualmente dan paso a ocupaciones agotadoras, actos de desobediencia civil masiva y callejones sin salida estratégicos. Las próximas semanas y meses serán difíciles para el pueblo de Ucrania. Putin ha desatado un gran dolor sobre ellos. Pero el pueblo ucraniano ha conocido 30 años de independencia y ha demostrado repetidamente que no tolerará a nadie que intente hacer retroceder a su país. Este es un momento peligroso para toda Europa. Este es un momento peligroso para toda Europa, para la libertad en todo el mundo. Putin ha cometido un ataque a los mismos principios que defienden la paz mundial. Pero ahora el mundo entero ve claramente de qué se tratan realmente Putin y su Kremlin y sus aliados del Kremlin. Nunca se trató de preocupaciones genuinas de seguridad de su parte. Siempre se trató de una agresión desnuda del deseo de imperio de Putin por cualquier medio necesario, intimidando a los vecinos de Rusia a través de la coerción y la corrupción, cambiando las fronteras por la fuerza y en última instancia eligiendo una guerra sin causa. Las acciones de Putin traicionan su siniestra visión del futuro de nuestro mundo, uno en el que las naciones toman lo que quieren por la fuerza. Pero es una visión a la que Estados Unidos y las naciones amantes de la libertad de todo el mundo se opondrán con todas las herramientas de nuestro considerable poder. Estados Unidos y nuestros aliados y socios saldrán de esto más fuertes, más unidos, más decididos y con más propósito. Y la agresión de Putin contra Ucrania terminará costándole muy caro a Rusia, económica y estratégicamente. Nos aseguraremos de eso. Putin será un paria en el escenario internacional. Cualquier nación que acepte la agresión abierta de Rusia contra Ucrania quedará manchada por asociación. Cuando se escriba la historia de esta era, la elección de Putin de hacer una guerra totalmente injustificable contra Ucrania habrá dejado a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte. Libertad, democracia, dignidad humana, estas son fuerzas mucho más poderosas que el miedo y la opresión. No pueden ser extinguidos por tiranos como Putin y sus ejércitos. No pueden ser borrados por las personas, de los corazones y las esperanzas de las personas, por cualquier cantidad de violencia e intimidación. Ellos resisten. Y en la contienda entre democracia y autocracia, entre soberanía y sometimiento, no se equivoquen, la libertad prevalecerá. Associated Press, Zeke.
Presidente, entonces, ¿tiene algún plan para hablar con el presidente Putin en este momento? ¿Y qué interacciones ha tenido con el gobierno ruso? Escuché la primera parte. ¿Tengo planes de hablar con Putin en este momento? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué comunicaciones ha tenido con el Kremlin en lo que respecta al ejército en Ucrania y asegurarse de que esto no se convierta en un conflicto mayor? Bueno, ya es un gran conflicto. La forma en que nos aseguraremos de que no se convierta en un conflicto mayor es proporcionando todas las fuerzas necesarias en las naciones de Europa del Este que son miembros de la OTAN. La OTAN está más unida que nunca y no tengo planes de hablar con Putin. Señor presidente, no mencionó a SWIFT en las sanciones que anunció. ¿Existe alguna razón por la que Estados Unidos no esté haciendo eso? ¿Hay desacuerdo entre los aliados con respecto a SWIFT y se debe permitir que Rusia sea parte de él? Las sanciones que hemos propuesto en todos sus bancos tienen la misma consecuencia, tal vez más que SWIFT. Número 1. Número 2. Siempre es una opción, pero en este momento esa no es la posición que el resto de Europa desea tomar. Gracias, señor presidente. Las sanciones claramente no han sido suficientes para disuadir a Vladimir Putin hasta este punto. ¿Qué lo va a detener? ¿Cómo y cuándo termina esto? ¿Y lo ve tratando de ir más allá de Ucrania? Y una segunda pregunta que les haré ahora. Esta declaración que hizo anoche, que nosotros, la amenaza que dio, Occidente enfrentará consecuencias mayores que cualquiera que haya enfrentado en la historia, ¿está amenazando con un ataque nuclear? No tengo idea de lo que está amenazando, sé lo que ha hecho, número 1. Y número 2, nadie esperaba que las sanciones evitaran que sucediera algo. Eso tiene que llevar tiempo y tenemos que mostrar determinación para que sepa lo que viene y para que la gente de Rusia sepa lo que les ha traído. De eso se trata todo esto. Esto va a tomar tiempo. No va a ocurrir. Él va a decir, oh Dios mío, estas sanciones están llegando, voy a retirarme. Va a aprobar la resolución de Occidente para ver si permanecemos juntos. Y lo haremos y le impondrá costos significativos. Ir más allá de Ucrania, señor. ¿Le ve yendo más allá de Ucrania, señor presidente? Gracias, señor presidente. 2 temas muy rápidos. En primer lugar, los mercados están a la baja y los precios de la gasolina suben. Sé que siempre hace hincapié en la diferencia entre Wall Street y Main Street, pero todo el mundo parece tener problemas económicos. ¿Cuán económicamente doloroso será para la gente de este país? Y tengo una pregunta más. En primer lugar, no hay duda de que cuando una gran potencia nuclear ataca e invade a otro país, el mundo va a responder y los mercados van a responder en todo el mundo. Entonces, no hay duda de eso, número 1. Número 2, la noción de que esto va a durar mucho tiempo es muy poco probable, siempre y cuando sigamos decididos a imponer las sanciones que vamos a imponer a Rusia, punto. ¿Cuál es tu próxima pregunta? La siguiente pregunta es, señor presidente, ¿subestima a Putin y aún no lo describiría como lo hizo en el verano como un adversario digno? En ese momento dejé en claro que era un adversario y dije que era digno, no lo subestimé. Y he leído casi todo lo que ha escrito. ¿Leíste el "no estoy siendo un tipo sabio"? ¿Escucharon el discurso que pronunció? Casi 1 hora de discursos porque iba a ir a Ucrania. Tiene ambiciones mucho más grandes en Ucrania. Quiere de hecho restablecer la antigua Unión Soviética. De eso se trata. Y creo que sus ambiciones son completamente contrarias al lugar que ha llegado el resto del mundo. Presidente Biden, y con eso, con sus ambiciones, confía en que estas devastadoras sanciones van a ser tan devastadoras como los misiles, las balas y los tanques rusos. Sí, balas, misiles y tanques rusos en Ucrania. Sí, lo soy. Gracias, presidente Biden. Si las sanciones no pueden detener al presidente Putin, ¿qué puede hacerlo? No dije que las sanciones no pudieran detenerlo, pero ha estado hablando, presidente, sobre la amenaza de estas sanciones durante varias semanas. Sí, pero la amenaza de sanciones y la imposición de sanciones y ver el efecto de ellas, de las sanciones, son 2 cosas diferentes.
Está bien, presidente, pero a difficult choice. son dos cosas diferentes. Y ahora Él comenzará a ver el efecto de las sanciones. ¿Y qué hará eso, presidente? ¿Cómo cambiará eso su mentalidad aquí, dado que está atacando a Ucrania mientras hablamos? Is that a step that you're prepared to take? And if It's not a not, bluff, it's on the table. Porque debilitará tanto a su país que tendrá que tomar decisiones muy difíciles de continuar, avanzando hacia ser un poder de segunda categoría o de hecho responder. Severe and swift new sanctions today and said the Presidente, usted dijo en las últimas semanas que las grandes naciones no pueden fanfarronear cuando se trata de algo como esto. Recientemente dijo que la idea de sancionar personalmente al presidente Putin estaba sobre la mesa. ¿Es ese un paso que está preparado para dar? Specifically, with the sanctions, No, es un farol que está sobre la mesa. ¿Sancionar al presidente Putin? Sí. ¿Por qué no sancionarlo hoy, señor? ¿Por qué no sancionarlo? yes. Can I ask you about Zelensky? Señor presidente, ¿por qué no sancionarlo hoy? Y si puedo preguntar, hoy detalló algunas sanciones nuevas, severas y rápidas. ¿Qué más espera? U.S. and Russian relations. There is a complete Específicamente, las sanciones que hemos impuesto superan a SWIFT. Las sanciones que imponemos superan cualquier cosa que se haya hecho. Las sanciones que impusimos han generado que 2/3 del mundo se nos unan. Son sanciones profundas. Tengamos una conversación en otro mes más o menos para ver si están funcionando. Sí. it's going to be a cold day for Russia. Presidente, ¿puedo preguntarle sobre Zelensky? Usted habló con Volodymyr Zelensky ayer, señor. ¿Qué podría decirnos? ¿Cuál es el riesgo de que estemos viendo el comienzo de otra guerra fría y ahora existe una ruptura completa en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Existe una ruptura total en este momento en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia si continúan por el camino en el que se encuentran. Y en términos de guerra fría eso depende. Tienes a la gran mayoría del resto del mundo en oposición total a lo que se está haciendo, desde Asia hasta América del Sur, Europa y todo el mundo. Y así va a ser un día frío, un momento frío para Rusia. La idea, no ves a mucha gente saliendo en su defensa. ¿Y usted, señor presidente, está instando a China a ayudar a aislar a Rusia? ¿Insta a China a ayudar a aislar a Rusia? No estoy preparado para comentar sobre eso en este momento. Gracias, señor presidente. ¿Qué tan preocupado está de que Putin quiera ir más allá de Ucrania a otros países y que Estados Unidos tenga que involucrarse si se muda a los países de la OTAN? Bueno, si se mudó a los países de la OTAN, estará involucrado, estaremos involucrados. Lo único de lo que estoy convencido es, si no nos detenemos ahora, se animará. Si no actuamos contra él ahora con estas importantes sanciones, se animará.